No hay otro representante. Por lo tanto, ahora usted puede dar respuesta a estas cuestiones que se le han planteado. Muchas gracias en primer lugar a todos ustedes. La verdad es que las intervenciones de todos suscitan, o podrían suscitar por mi parte, una respuesta muy larga, probablemente más larga de lo aconsejable, porque todas ellas inciden, y yo no podía esperar otra cosa, en aspectos que son críticos en la posición que yo defiendo, ¿no? O que yo he intentado articular. Bueno, voy a intentar, aunque creo que podré responder, siquiera sea muy sucintamente a todos, alguna de las cuestiones es redundante y por tanto me va a permitir agrupar la respuesta. Pero voy a dar respuesta, o intentarlo al menos, a todos ustedes y a todas sus preguntas. Si he anotado bien, el señor Rull me plantea, bueno, no diré más que gracias a los elogios y observaciones de ese tenor. Y a las otras también doy las gracias. El señor Rull me plantea básicamente dos cuestiones. Una es la del argumento, por llamarlo así, matadero versus corrida. Yo lo que diría es, ¿qué prueba ese argumento? Lo que ese argumento prueba, y el argumento viene a decir algo así como, bueno, los toros tienen una muerte, incluso si hacemos caso al señor Francis Wolff, cuyo libro he leído de cabo a rabo y puedo demostrar, yo creo que en este está mejor expuesta la filosofía de las corridas de toros. Por lo menos es el libro, digamos, que circula en los ambientes académicos, que es donde yo, uno de los ambientes en los que me muevo. Bien. El argumento, decía, viene a ser algo así como el toro tiene un sacrificio ritual, digno, incluso decía programado, pareciera que es que el toro ha nacido, de acuerdo con esta tesis, para morir en una plaza de esa manera, ¿no? Su condición de bravura predetermina su muerte, y su muerte es una forma de hacer ética, de rendirle un tributo ético al toro, porque respetamos su condición de bravo. Y en cambio el matadero es ese lugar horrible, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo que ese argumento prueba es que deberíamos, en la medida de nuestras posibilidades, hacer que todas las muertes de los animales que por alguna razón importante tenemos que sacrificar sean lo más indoloras posibles o lo menos cruentas posibles, pero no prueba otra cosa, a mi juicio. ¿Qué modificaciones ha habido desde 1815, que es cuando se publica esta serie de grabados de Goya? Bueno, ha habido muchas. En ese terreno lo más curioso es que se supone que desde la prohibición a la que usted ha hecho mención hasta el momento en el que se promulga el reglamento de espectáculos taurinos, allá a mediados de los 80, si no me equivoco, del siglo pasado, las corridas de toros en España estuvieron prohibidas. Que es un ejemplo, como ha dicho algún célebre administrativista, de lo que llaman los teóricos del derecho costumbre negativa o desuetudo, o sea, de incumplimiento más flagrante de una ley vigente. Este es quizá el aspecto más pintoresco. Pero si su pregunta va en la línea de esas modificaciones tienen, supuestamente al menos, como objetivo hacer del protocolo, digamos, del rito, algo menos cruento, yo diría que sí. Y en eso estoy de acuerdo con el señor Wolff. Y bueno, esa es la dirección en la que acabamos. Y como digo, el corolario me parece a mí que es más bien el de su proscripción final. Señor Pérez. Bueno, me he traído el libro y puedo demostrarle que lo tengo leído y subrayado y demás, pero eso es irrelevante. Yo creo que de mi cosecha, el único adjetivo que he utilizado para referirme a ustedes, a quienes gustan los toros, es el de cabal. Los demás proceden de insignes pensadores, ilustres regeneracionistas, y si a usted le ofenden, pues nada, pues no los citamos y ya está. Creo que yo he hablado de cabales aficionados y en cambio he hablado de mí mismo como incoherente, ¿no? ¿Qué nos duele? ¿Qué no nos duele? A usted le duelen unas cosas, a otros nos duelen otras, y esto me permite enlazar
con la intervención del señor Pané. ¿Cómo es posible que se siga haciendo hoy espectáculo público del sufrimiento o del dolor? Hay algo que dijo ayer Jorge Wagensberg que me parece de lo más relevante en este punto. Yo creo que parte de la condición humana es una cierta pulsión por cosas desagradables, por cosas que causan dolor a otros o incluso a uno mismo. Digamos, el salto cualitativo que se produce es cuando alguien es capaz de decir: me gustaría no tener esta preferencia. En mi caso, ¿no? Bueno, usted tiene, digamos, esa pulsión contra serrar o cortar las patas a un gato, no la tiene cuando de entrar a matar se trata, o de picar, o de poner unas banderillas. En mi caso, por ejemplo, yo reconozco, y también es probablemente otra incoherencia, sentir una atracción fatal por los combates de boxeo. Yo creo que un puñetazo de Evander Holyfield es una cosa estéticamente atractiva. Pero al tiempo, como decía ayer Jorge Wagensberg, pienso, no me debería gustar esto. Hay una racionalización que es, por supuesto, lo que nos distingue de los animales no humanos. Ese tipo de salto cualitativo, para el cual hay que tener una capacidad cognitiva, que por lo que parece solo tenemos aquellos a quienes llamamos agentes morales, es lo que me permite decir, aunque a mí me gustan los toros, los prohibiría. Aunque a mí me gusta el boxeo, lo prohibiría. Muchas veces, y intento responder a su última consideración, muchas veces la evolución, el cambio social ha sido propiciado por el legislador. Es falso este tópico de que la sociedad siempre va por delante del legislador. A veces no es así. Y a veces, gracias a que hay un cambio legislativo, a lo mejor no del todo acorde con el sentir social, hay un progreso. A mi juicio eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la posibilidad de que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio y puedan adoptar hijos. La única pregunta que me ha formulado la señora Gomá es si me considero antiespañol. Pues no, y por cierto, y tampoco pro-español. Vamos, tendríamos que discutir qué significa eso de pro-español o anti-español. Señor Luna, ha hecho usted 4 preguntas, 4 consideraciones que tienen mucha enjundia. Yo simplemente voy a tratar de presentar un pequeño mapa de por dónde me parece que apuntan los argumentos o las respuestas. Tiene usted razón, a lo mejor esta no es la cuestión del máximo interés público en este momento, sin duda. Hombre, que no tenga ninguna conexión con el sentir social cuando ha habido 180.000 firmas pidiendo que se delibere sobre este asunto, parece llamativo. Hoy es la portada de prácticamente todos los diarios, en fin, nacionales, locales y demás. En todo caso, me parece, vamos, lo decía al principio y lo pienso muy honestamente, ¿no? Me parece fantástico que una institución como esta pueda acometer esta tarea y hayan ustedes aceptado. ¿Qué razones habría para decirle a 180.000 ciudadanos, no, esto es que ni lo vamos a debatir? Me hubiera parecido, bueno, pues un ejercicio contrario a lo que he descrito, es decir, un ejercicio de no tomarse muy en serio la ciudadanía y las virtudes de la democracia, me parece. Después de los toros que vienen, yo tengo mi particular lista de comportamientos con los animales no humanos que merecerían ser prohibidos con carácter inmediato. Y por ponerle un ejemplo, me parece absolutamente injustificable cómo se produce el foie. Me parece que no sé a qué esperamos allá donde tenga que hacerse esto para prohibir esa forma de satisfacer una necesidad humana absolutamente prescindible. ¿Solo tienen derechos aquellos que pueden cumplir con sus obligaciones? Esta es su tercera pregunta. Bueno, con ella usted apunta a un problema sin duda de mucho calado que tiene que ver con quién es o qué tiene que tener un ente para ser sujeto de derechos.
Lo que consideramos hoy en día es que hay quienes tienen derechos subjetivos a pesar de que no tienen posibilidad ninguna de cumplir con sus obligaciones. Pero añado, siempre y cuando pertenezcan a la especie humana. Mi hijo, que tiene 3 años, delicioso, no puede cumplir sus obligaciones y mira que me pesa muchas veces y no por ello dejaría de predicar que tiene, por supuesto, derecho a la integridad física, a la vida y tantos otros derechos subjetivos. Y su última cuestión también es de mucho alcance y probablemente excede del ámbito de este debate y yo, bueno, solo voy a responder muy telegráficamente. Creo, cuando usted se ha referido a la idea del imperativo ético universal y al derecho a la vida, creo que usted ha querido preguntarme algo así como si el derecho a la vida tiene carácter absoluto. Entiendo. Bueno, mi respuesta es que no. Si por absoluto entiende usted que hay derechos que bajo ninguna circunstancia se pueden infringir, pues yo diría que el derecho a la vida no es uno de esos. Hay casos de legítima defensa, etcétera, etcétera. No me atrevería a decir, en cambio, lo mismo. Es decir, sí estaría dispuesto a predicar, por ejemplo, el carácter absoluto del derecho a la presunción de inocencia, un derecho subjetivo típico, a la integridad física, a no sufrir tortura, etcétera, etcétera. Y creo que con esto, y de nuevo agradeciéndoles su atención y sus preguntas, cumplo con mi deber de responderles a ustedes. Gracias.